Hola, soy el profe Ginzo. La física es apasionante. En el video de hoy vamos a hablar y desentrañar estas letritas que están acá, que obedecen a la mecánica de la física. Como ustedes saben, la mecánica se ocupa de estática, cinemática y dinámica. Entonces, estas siglas de las cuales vamos a hablar pertenece a la cinemática, que está, vuelvo a decir, dentro de la mecánica. ¿Y qué significa estas siglas? Esto significa, la M significa movimiento, la R significa rectilíneo, la U significa uniformemente y la V corta significa variado. Entonces, lo que vamos a hablar en este video, vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, vamos a ir desglosando las palabras. Cuando decimos movimiento, estamos entendiendo claramente que un objeto, un elemento, se mueve de una posición inicial a una posición final. Entonces, eso denota movimiento. Rectilíneo. También cae por su propio peso el nombre de la palabra. Se mueve en línea recta. Acá tenemos un objeto en la posición A. Y después de un determinado tiempo ocupa la posición B en un desplazamiento rectilíneo. ¿Por qué hago hincapié en que sea rectilíneo? Porque si el movimiento es curvo, ya aparecen otras fuerzas, otros elementos. Vamos a suponer que el movimiento sea circular, entonces ya no se cumple de lo que hoy vamos a hablar acá. Ahí ya sería un movimiento circular. Nosotros vamos a hablar de un movimiento rectilíneo. Entonces ya tenemos dos palabritas de nuestras siglas deducidas. Movimiento porque se desplaza el objeto desde el punto A hasta el punto B. Rectilíneo porque va en línea recta. Uniforme. Atiendan bien lo que les voy a explicar. Uniforme. Y después dice variado. Pues espera un ratito, ¿en qué quedamos? ¿Es uniforme o es variado? ¿Se entiende que parece que es un contrasentido? Uniformemente variado. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la aceleración que en cinemática, como ustedes saben, chicos, se representa por una letra A. La aceleración es constante. Entonces el movimiento es uniforme. Pero ¿por qué es acelerado? ¿Por qué es variado? Porque la velocidad se va incrementando. A medida que va pasando el tiempo, la velocidad va subiendo o va bajando. ¿Por qué va subiendo? Vamos a suponer que yo me voy en un auto y aprieto el acelerador. Entonces la velocidad se irá incrementando. Pero no es que yo aprieto el acelerador de cualquier manera. Aprieto el acelerador de manera uniforme para que la aceleración sea constante. O, en caso contrario, puedo apretar el freno de ese auto de manera constante para que la velocidad varíe, pero la aceleración es constante. Entonces, de lo que vamos a hablar en este video es del movimiento, se desplaza de A hasta B, rectilíneo porque lo hace en una línea recta, uniforme porque la aceleración es constante y variado porque la velocidad aumenta o disminuye. Vamos a poner un ejemplo. La aceleración, vamos a suponer que sea 4 metros sobre
segundo al cuadrado. En el sistema internacional, o que es lo mismo MKS, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es la aceleración? La aceleración no es otra cosa que el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, vamos a analizar esta expresión que está acá, que dice que la aceleración es igual a la variación. El triangulito que está acá, este triangulito es la letra griega delta mayúscula. Porque existe la delta minúscula. Entonces, generalmente en matemática y en física, cuando hablamos de variaciones, siempre se acostumbra a usar la letra delta mayúscula, que es un triangulito. Entonces, la variación de velocidad con respecto al tiempo, con respecto a la variación de tiempo, nos da la aceleración. Esto que yo puse acá, la aceleración es igual a 4 metros por segundo. Vamos a desglosar y fíjense de qué manera vamos a desglosar. Yo tengo acá que la aceleración es igual a 4 metros sobre segundo por 1 sobre segundo. Lo que yo hice de esta expresión, simplemente separé segundo. ¿Y qué es? ¿Por qué yo hago esto? Porque acá yo me doy cuenta que metros sobre segundo, ustedes muy bien saben que metros sobre segundo es velocidad. ¿Qué significa entonces? Que la velocidad de 4 metros por segundo, cada segundo va a ir incrementándose en 4 metros sobre segundo. Dicho de otra manera, si el móvil está en el tiempo 0, en el tiempo 1 segundo, y también suponiendo que parte del reposo con una velocidad inicial 0, en el primer segundo su velocidad será 4 metros por segundo. En el segundo 2, si tomo acá el tiempo 2, ¿cuánto será la velocidad del móvil? La velocidad será 4 más 4, porque cada segundo el tipo va subiendo 4 metros por segundo. Así que en el siguiente segundo ya será 8 metros por segundo. Fíjense, chicos, que el móvil se va cada vez más rápido, pero con una aceleración constante. Que hicimos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a empezar a deducir las fórmulas que nos van a permitir resolver los problemas que atañan a esta parte de la cinemática. La primera ecuación que vamos a deducir dice ecuación horaria de la velocidad en función al tiempo. Acabamos de ver que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a descomponer tanto la variación de la velocidad como la variación del tiempo. Así tenemos que la aceleración va a ser igual a una velocidad final menos una velocidad inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. A ese tiempo inicial normalmente le ponemos el valor 0. Por lo tanto, esta
expresión se convierte en 0. Y ahí despejamos la velocidad final, porque lo que queremos hallar es la ecuación horaria de la velocidad en función al tiempo. Así tenemos la aceleración, el tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando al miembro de la izquierda, va a ser igual a la velocidad final, que voy a escribir simplemente velocidad menos la velocidad inicial. Despejo de acá velocidad inicial y tenemos la fórmula que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esta es la expresión muy sencilla, por cierto, de la velocidad en función al tiempo. ¿Y por qué dice ecuación horaria? Es una ecuación horaria porque está en función al tiempo. La segunda expresión que vamos a deducir es la ecuación horaria del desplazamiento en función al tiempo. Y fíjense lo que va a ocurrir acá. Va a ocurrir algo muy interesante. Vamos a partir de que la velocidad media va a ser la suma de las velocidades dividida la cantidad de eventos que tengo. En este caso tengo una velocidad final más una velocidad inicial. Tengo dos eventos, por lo tanto divido entre 2. Es una media aritmética. Si tuviese 10 velocidades, sumo las 10 velocidades y divido entre 10. Eso me va a dar la velocidad media. Entonces, como acá tenemos una velocidad final y una velocidad inicial, son 2 eventos dividido entre 2, por ese motivo. Por otro lado, también sabemos por el movimiento uniforme, que la velocidad media es espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo. Despejando de esta expresión la distancia, tenemos que el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. La distancia entonces va a ser igual a la velocidad media por el tiempo. ¿Y qué es la velocidad media? Es la suma de los eventos. La velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. Dicho de otra manera, este valor de velocidad media, en vez de escribir de vuelta velocidad media, escribo el promedio de la velocidad. Entonces, la distancia o el desplazamiento va a estar dado por la velocidad final más la inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Recuerdan la fórmula que recién acabamos de deducir, que era velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo? Entonces, esta expresión, acá vamos a poner para mayor claridad, velocidad final, esta expresión voy a insertar dentro del desplazamiento. Donde dice velocidad final, voy a poner la expresión que acabo de calcular, que es velocidad en función al tiempo. Entonces, ahí vamos. Desplazamiento va a ser igual. Velocidad final, escribo esto. Velocidad inicial más aceleración por tiempo más velocidad inicial por tiempo, y todo esto sobre 2. Acá tenemos términos semejantes. Velocidad inicial más velocidad inicial me da 2 velocidad inicial más aceleración por tiempo, todo esto por tiempo sobre 2. Aplicamos la propiedad distributiva y multiplicamos miembro a miembro. Así tenemos que el desplazamiento va a ser igual. 2 velocidad inicial por tiempo va a ser 2 v sub 0 t más aceleración por tiempo va a ser más aceleración por tiempo al cuadrado, y todo esto sobre 2. Y acá podemos separar este número 2 y nos queda de la siguiente manera: 2 velocidad inicial por tiempo sobre 2
más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Acá puedo simplificar el 2 con el 2 y nos queda que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Acá quiero hacer dos consideraciones. La primera, en esta expresión que acabamos de deducir en el punto 1, el signo puede ser más o puede ser menos. ¿Qué es lo que le hace variar al signo? Más si el movimiento es acelerado y menos si el movimiento es desacelerado o retardado. ¿Sí? Vale decir que si el signo es menos, el móvil está frenando. La misma cosa ocurre acá. Puede ser más y menos. Ahora, acá hay otro detalle que es muy interesante. Fíjense que la primera expresión que deducimos es una expresión lineal. Todas las variables están elevadas al exponente 1. Pero en la ecuación horaria del desplazamiento en función al tiempo, ahí ya tenemos un problema. Acá nos aparece un número 2. Por lo tanto, esta ecuación ya es una ecuación cuadrática y para ir adelantándoles, esta ecuación es una parábola. Esta ecuación que está acá es una recta. ¿Cómo se interpreta esto? A pesar que después vamos más adelante a ver los gráficos, pero ¿cómo se interpreta este desplazamiento con una relación del tiempo al cuadrado? De la siguiente manera, chicos. A medida que avanza el tiempo en el desplazamiento de ese móvil, el desplazamiento no es proporcional al tiempo. Dicho de otra manera, si el tiempo avanza un segundo, el desplazamiento no avanza una unidad, porque es cuadrático el tiempo. No guarda una relación de 1 a 1 como ocurre acá. Ya vamos a ver después con los gráficos. La tercera ecuación que vamos a ver es la denominada ecuación de Torricelli. Vamos a partir, ya que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de la aceleración, que ya sabemos que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y también sabemos, pero vale la pena recalcar, que el delta tiempo va a ser un tiempo menos un tiempo inicial, donde el tiempo inicial generalmente se toma 0. Entonces nos queda t. De esta expresión tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final, que para simplificar escribo simplemente v menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Despejo de acá el tiempo y nos queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad menos la velocidad inicial sobre la aceleración. La aceleración está multiplicando en el miembro de la izquierda, pasa a dividir. Y a esta ecuación le vamos a llamar A. Por otro lado, también sabemos que la velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Despejo el desplazamiento y nos queda que va a ser velocidad media por tiempo. El desplazamiento va a ser igual. También sabemos que la velocidad media, ya habíamos visto, es velocidad final más velocidad inicial dividido 2. Entonces, en vez de poner velocidad media, escribo velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Y a esta ecuación le vamos a llamar B. Entonces, vamos a combinar la ecuación A y la ecuación B. ¿De qué manera? De esta manera. Yo tengo, vamos a escribir para que se entienda mejor, ecuación A
en B. Entonces, la ecuación B copio igual. Desplazamiento es igual a B más B sub 0 sobre 2. Y en vez de escribir la T, voy a escribir lo que me dice la ecuación A, que es velocidad menos velocidad inicial sobre aceleración. Yo me imagino, chicos, que a esta altura ustedes recontra dominan factoreo y esto es lógicamente una diferencia de cuadrado. Entonces, podemos escribir que el desplazamiento va a ser igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, todo eso dividido por 2a. De acá despejamos 2a, pasamos al miembro de la izquierda y nos queda 2a por desplazamiento, va a ser igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Despejando la velocidad nos queda velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2ab. Más menos de vuelta, si el movimiento es acelerado es más y si es menos es desacelerado o retardado. Entonces esta ecuación velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por desplazamiento es la ecuación de Torricelli. Acá tenemos el resumen para ir cerrando esta primera parte del video del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos el resumen de las fórmulas que nos van a permitir resolver cualquier tipo de problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. La primera es la velocidad, la ecuación horaria de la velocidad en función al tiempo, que dice velocidad es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La segunda es la del desplazamiento en función de la velocidad promedio, que como ustedes recuerdan es velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por el tiempo. La tercera fórmula que nos va a ser útil para resolver los problemas en este tipo de movimientos en cinemática va a ser la ecuación horaria del desplazamiento, que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y por último, la cuarta, la ecuación de Torricelli, nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento, haciendo una salvedad que en la ecuación número 3, que es la ecuación horaria del desplazamiento, tenemos una ecuación cuadrática y como habíamos dicho recién en el video, esto va a ser una parábola y esto va a ser una línea recta. Entonces, hasta acá esta primera parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado, y en la segunda parte de este tema vamos a ver los gráficos que se generan con estas fórmulas y finalmente 1 o 2 ejercicios para fijar los conceptos. Nos vemos entonces en el próximo video, chicos, que es la segunda parte y última del movimiento rectilíneo uniformemente variado.